Gracias a ustedes. Súper, pues ya vamos a comenzar, así que Bueno, gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, pues saludos y buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan aquí a celebrar la celebración de la biblioteca y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Yo soy Ida Teresa Ayala González, directora de la Biblioteca Nacional y Archivera General de Puerto Rico, y en nombre del profesor Carlos Luis Cortés, le damos la más cordial bienvenida a el edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Puerto Rico. Hoy vamos a rendir homenaje a nuestra queridísima Concha Meléndez. Para los que no lo saben, la Biblioteca Nacional de Puerto Rico otorga el premio Concha Meléndez como parte de los premios nacionales de literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es a través de la ley número 12 del 8 de enero de 1999 que se instituye el premio Concha Meléndez en Crítica Literaria, y a través del Instituto de Cultura se promueve como una oportunidad para honrar el nombre de esta insignia escritora. Este reconocimiento inició en el año 2002 y se otorga cada 2 años a aquel ensayo de crítica literaria que demuestre el dominio del género. Además de un premio numárico, el ensayo se publica bajo la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Aquí voy a compartir con ustedes quiénes han sido los ganadores hasta la fecha de hoy. En el 2002, Néstor Rodríguez con La Isla y su vez. En el 2004, Elena Burgos Puente con Melancólicas Inquisiciones. En el 2006, Rebeca Rosario con Caribeños y Nostalgia de un Puerto Rico perdido, y que nos acompaña. En el 2008, José R. Venegas con Juegos con el Tiempo y Espacios Teatrales en Corona de Sombra de Rodolfo Uciti. En el 2010, con Antonio Araiza en El Minuto Mismo del Quebranto, el fracaso de la inteligencia en Muerte sin fin y primer sueño. En el 2012, ganador don Francisco Castillo Martín con Excepción Bolaño, Crisis Política y Reescritura de la Derrota. En el 2014, Oscar Dávila del Valle con Historia, Identidad y Cultura, la expresión americana de José, del también nos acompaña en el día de hoy. Y en el 2016 fue Gustavo Quintero con Desplazamientos Territoriales de Ficciones, Contextos y Referentes en la obra de Juan José Saer y Juan Carlos Onegui. En el 2018 el premio no se pudo otorgar y en el 2020 el jurado decidió que se quedaba el premio desierto. Para aquellas personas que nos acompañan y aquellos interesados en la crítica literaria, les dejamos saber que la convocatoria está abierta para este año y tienen hasta junio del 2023 para someter su escrito. Como les comenté, hoy tenemos la dicha de contar con 2 de estas personas que fueron ganadoras del premio Concha Meléndez. En primer lugar, nos va a acompañar la doctora Rebeca Franklin Rosario y luego el profesor Oscar Gerardo Ávila, quien se encuentra de forma virtual. La doctora Rebeca Franklin Rosario es catedrática del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Tiene un doctorado en Filosofía y Letras de Cornell University y una maestría en Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es especialista en literatura puertorriqueña y ha publicado artículos sobre literatura caribeña, hispanoamericana y española en revistas nacionales e internacionales. Además, ha sido editora de la revista Cuarto Propio y la revista Fórum de la Universidad de Puerto Rico. Patricia. Fue ganadora del premio ¿Este Concha teléfono Meléndez literaria en 2006 con bueno, el ensayo
Porque Pablo tuvo que salir desde el celular de Pablo, ¿verdad? Actualmente, el director interino del Departamento ¿O Español de quién es este de la número? Universidad De Hilda. Puerto en Arecibo. El Hola. profesor Oscar Gerardo Dávila del Valle es puertorriqueño y catedrático jubilado, aunque permanece activo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Fundamentos de la Educación en el recinto de Río Piedras. Ha ofrecido una diversidad de conferencias y seminarios en diversas universidades en Puerto Rico, la República Dominicana, México y Madrid. Que estoy Además de su presentando. participación en las teorías críticas sobre Friedrich Nietzsche, Michel Foucault y Mirta Legrand, Sí. sus publicaciones han aparecido en la revista Exégesis, La Yo. Doble y Diálogo. Sus investigaciones más recientes se concentran en sus filosofías del arte Sí. y la literatura, la presencia de las mujeres en el pensamiento filosófico y en el estudio de las culturas amerindias precolombinas, sobre el punto de origen del arte, la literatura y las filosofías latinoamericanas. Fue ganador del Tengo que sacarlo de la premio pantalla y todo eso. con su ensayo, Historia de Déjame que Hilda termine de hablar y déjame apuntar tu número. Y yo te lo envío de mi número. O te llamo. ¿Cuál es tu número? De la colección de la doctora Concha Ajá. Méndez, ya pueden hacerlo aquí en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Les invitamos a que visiten nuestro catálogo en línea para que conozcan las publicaciones y vengan a la sala de referencia para que puedan disfrutar de las mismas. Ahora sí, le doy Ok, la pues hago bienvenida eso. a la doctora Rebeca Tranquilo Saca con su conferencia La importancia de la obra de la doctora Concha Méndez en la literatura puertorriqueña e hispanoamericana. Agradezco a los profesores de la Nacional por invitarme a participar y el nombre de Concha Méndez es sinónimo de erudición, dedicación, adquisición, literal, de altos americanos como tratar de trazar una línea por la importancia de la obra de Concha Méndez no traería nada y nos tomaría más del tiempo que nos No se lo he enviado porque hasta ahora no. Por lo que más que nada me centraré en presentarles un breve comentario de la vasta obra de Concha Méndez. Como bien indica Ramón Pancel Negrón en su Dice ensayo, Shade. Concha Méndez, dama de la americanidad, sí. Concha Y después Méndez, para quitarlo, como solo se llama para las letras, es dama de la americanidad y está acostumbrada a señorear con sabia y profunda humildad con las más nobles cimas de esta América. Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Andrés Bravo, Gabriela Mistral, Rubén Darío, José Martí, el propio Oscar. Todo ese puñado de figuras que han pugnado por expresarnos en términos sentimentales en condición de anfitrión. Efectivamente, nuestra escritora puertorriqueña se destacó más allá de las aguas de Caribe. Su labor académica fue reconocida y valorada. Es Patricia. Su tesis doctoral, La novela indianista de Hispanoamérica, publicada. Perdona, tengo aquí la compu, ya puedo buscarlo, pero dime más o menos dónde está. De la novela indianista hispanoamericana. Pocos años más tarde, en 1938, en el Congreso de Profesores de Literatura Hispanoamericana en México,
no fue de sentimiento. Decía, Mientras Libre, entre otros tantos. La obra es extensa, la labor de Cachanello es definitivamente dinámica. Como mencioné anteriormente, partiré de un comentario de apenas un puñado de los innumerables estudios de nuestra prestigiosa escritora. Comenzaré con su estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz, quien, como bien señala Concha, fue, y cito, una de las figuras que contribuyó más a la formación de la nacionalidad mexicana que hoy se afirma. Profundiza el ensayista en el tema de los sueños presentes en la poesía de Sor Juana y observa cómo ese sueño permite adentrarnos en la psicología de la poeta y su ansia de conocimiento. En otro ensayo sobre la poeta, profundiza sobre el marco de naturaleza en el que vivió. Nos recuerda que ya desde los 8 años proponía a Dios. Recoge así la vida de Sor Juana, su erudición, y cito, su saber que calmaba a todos y embellecía a sus protectores. Aquella Concha que, dado que su poesía era desigual, hablaría solamente del aspecto más valioso de su alma. Asentía particularmente dos premisas en la conocida y sobre su identidad. La defensa de la vida y los riesgos y padecimientos de que nacen cosas señaladas. Admira nuestra escritora esa abierta defensa de la mujer y su deseo de que las mujeres también recibiesen una educación. Dedica también un libro a la poesía de Dominicana Alfonso Reyes. Recordemos el lazo afectivo que guardaba Concha con el hermano país. Moradas de poesía en Alfonso Reyes, publicado en 1973, es un exhaustivo análisis que parte de las ideas de Alfonso Reyes sobre la poesía para luego viajar por las diversas moradas de su poesía. Morada en la infancia y la adolescencia, morada en México, morada en Grecia, morada en España, morada en Francia, morada en Iberoamérica y morada en Suecia. En la segunda parte del libro examina 3 caminos del amor en su poesía: el sentimiento de la soledad, las confidencias, el juego poético y la alegoría natural de su vida. Quiero compartir con ustedes la carta que le envía Alfonso Reyes a Concha en 1957. Dice Reyes: querida Conchita Meléndez, la Universidad de México acaba de entregarme el libro Jubilar, donde se recoge su magnífico ensayo sobre las ficciones de Alfonso Reyes. Nuevamente, gracias y gracias. Qué alegría ir por la vida acompañado de amistades como la suya, que hacen oficio de velas encendidas para ir iluminando esta selva oscura en que todos nos movemos. Manuela la saluda conmigo. Los dos la queremos y la admiramos. Yo no sé cómo expresarle toda mi gratitud. Usted sabe que soy todos suyos, dice Reyes. Por otro lado, en Muerte y Resurrección de César Vallejo, ensayo publicado en la revista Panamericana en 1943, hace un recorrido por la vida de César Vallejo y comienza con esa muerte y resurrección del poeta desde la espera del Viernes Santo para luego centrarse en las raíces de su poema. Además está destacar el análisis riguroso que Concha Meléndez realiza sobre la obra de Vallejo. Parte del interiorismo del poeta presenta en sus poemas locales imperiales a los temas del hogar, es decir, la alusión a la madre pobre hispanoamericana, entristecida por los emocionamientos y los sacrificios necesarios para que sus hijos crezcan sin esperar preocupaciones, sin dejar por supuesto a un lado el orden social que le tocó vivir al poeta, y que también está presente en los heraldos negros y la crisis moral que vuelve a surgir durante su estadía en España. Por medio de este extenso ensayo, Concha Meléndez acerca al lector al mundo del poema. Basta una mirada a los títulos de las secciones de los ensayos,
amor, pesimismo, muerte, fascinación de los números, estética, estilo y raíces de su pueblo. Al final del ensayo, Concha escribe el cultivo con, cito, una promesa que hice a mis amigos del Perú y a mí mismo. Y que termina el estudio, vuelvo y cito, insegura de haber penetrado con acierto en sus difíciles laberintos. Definitivamente sí logró adentrarse en una obra tan exquisitamente compleja como es la obra de César Vallejo. Me apropio de las palabras que le ilustra José Ferrer Canales, quien en su educación de Concha Meléndez resalta que, cito, Concha Meléndez consagró su vida al estudio, a las letras, a educar la juventud. Tendió vínculos de solidaridad con los pueblos de América Hispana. Nos mostró paradigmas de decoro, nos dio cátedra de identidad intelectual, no improvisó. Nos legó frutos sazonados y maduros. Nos reveló su finísima sensibilidad intelectual. En el prefacio, volumen 4 de sus obras completas, incluye un mensaje que le enviara al cónsul de Chile para felicitarla por su ensayo titulado Pablo Neruda en su extremo imperio, vida y oro. Escribe el cónsul: créame usted que pocas veces he leído en español un estudio poético que alcanzara mayor profundidad y exactitud. El análisis de la poesía nerudiana muy estudiada en el país no había alcanzado hasta ahora una zona interpretativa como la que usted ha creado. Profesor de literatura en la Universidad Católica de Chile y funcionario del Ministro de Relaciones Exteriores, me haré un deber informar a mi gobierno, a la opinión pública y a mis exalumnos en Chile acerca del gran valor de su estudio. El propio Neruda escribe Concha con mucha sencillez. Recibió el texto de manos de Gabriela Mistral y en una nota que le envía la felicita y le agradece y le escribe una despedida que fue para él, cito, uno de los versos más hermosos. Ahora paso por su mar en la salud. Como podemos ver, el mar de Concha enlazaba nuestra isla con el resto de las islas antillanas y de los países panamericanos. No había fronteras. Como profesora de literatura puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, resalto mi curso precisamente cómo durante esa época el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico de Piedras era un pilar para las letras panamericanas, gracias a la labor académica de figuras como la de Concha Meléndez. Por otra parte, acá también en ese prefacio que los estudios que reciben esas áreas introductorias son en su mayoría sobre Puerto Rico y sí, porque en los últimos años he puesto mi atención en la literatura puertorriqueña sin desviarme del hispanoamericano, la razón primordial de mi vida. De más está decir la gran aportación de su obra a la literatura puertorriqueña con sus estudios sobre Eugenio María de Hostos, José de Piedra, Enrique Valverde, Antonio S. Pereira, Evaristo Rivera Sobremont, Reina Andrés, Luis Hermanos, Manuel Fernando Munco, María Sabatín, Rita de Gastón y Linda Sánchez, entre otros. En la galería puertorriqueña de Manuel Fernández Munco, nuestra escritora comienza recordando cuando de pequeña se tocó por primera vez con el nombre de Manuel Fernández Munco. Su maestra de tercer grado había repartido al grupo un libro titulado Los primeros pasos en castellano. La traducción al original titulado First Steps in English era de Manuel Fernández Burgos. Para Concha, Fernández Burgos mostró a ella de la misma aquella época la profundidad de la poesía, pero también aprender a soñar, a poder soñar. Destaca también la labor literaria y educativa de Fernández Burgos. No solamente quería promover la literatura, su misión iba más allá. Recuerda Concha cómo él quería educar al pueblo, tanto a niños como a adultos. Para ellos, consiguió libros para las bibliotecas y tradujo diversas obras. Dirigió también la revista puertorriqueña, revista que, de acuerdo con Concha, mantuvo a Puerto Rico vinculado al pensamiento universal y fue reconocida como una de las mejores revistas de América en aquel tiempo. Por otro lado, el análisis que realiza la escritora sobre los artículos de costumbre de Fernández Burgos
muestra una detallada trayectoria histórica literaria de los diversos artículos de costumbre escritos en Hispanoamérica. De acuerdo con Concha, cito, los autores de las historias de literatura y particularmente los que escriben historia de las literaturas nacionales demuestran siempre valerosa generosidad, paciencia y afán inconsciente acaso de afianzarse en la continuidad de las aspiraciones, los sentimientos y las realizaciones de los habitantes de ese mundo que llamamos literario. Es decir, estas palabras inician sus reflexiones sobre la historia de la literatura puertorriqueña de Francisco Manrique Cabrera, ciertamente se pueden aplicar a la propia Concha Fernández. Su admiración por las historias de la literatura es más que evidente. Como investigadora y erudita que era, reconoce lo complejo y fatigoso de lanzarse a la labor de escribir historia literaria, una labor necesaria para conservar la memoria y el alma de los países. De esta manera, se convierte también en transmisora de la historia literaria puertorriqueña. Como había señalado en el repaso, volvería su mirada a la literatura puertorriqueña y, por supuesto, su análisis cultural de sobresalientes. De panorama de la cultura puertorriqueña, María Teresa David, por ejemplo, realza que es un libro que intenta ordenar los objetos culturales de Puerto Rico, no solo los de la naturaleza, sino las artes, las letras, las ciencias y el cultura. Es decir, Hostos y la naturaleza de América, incluso representó en la pandemia en 1931, cuando recibió la medalla de premio María de Hostos, sigue la ruta del caminar hostosiano por América y analiza el amor que Hostos sentía hacia lo que él llamaba la patria grande. Recordemos el sueño de Hostos de crear una gran confederación de las Antillas y seguir los pasos libertadores del resto de América. Nuestra ensayista analiza el paso de Hostos por las tierras antillanas en la peregrinación de Balián y luego por las tierras americanas en mi viaje a América Latina y memoria de la exposición. Definitivamente su libro El arte del cuento en Puerto Rico es un clásico que profundiza en el universo del cuento de la generación del 30 y la del 45 y en los temas que quieren resaltar los miembros de esas generaciones. Realiza un recorrido por la historia del cuento puertorriqueño desde la obra de Miguel Meléndez de Muñoz y la crítica de este a la vida del campesino pobre, a ese tío que vivía miserablemente y era víctima de las especulaciones azucareras absentistas. Y en aquel entonces, el gobierno del 60% de las tierras productivas estaban en manos de dichas corporaciones. Además, más de 600.000 puertorriqueños estaban infectados con mucinariasis y más de 30.000 estaban contagiados con tuberculosis. En 1929, el Trío de la Tierra denuncia a Meléndez Muñoz la situación del hígado. ¿Sí? Este individuo vive obligado a trabajar diariamente, sin más descanso que el que pueda proporcionarle una enfermedad o la falta de trabajo. A hacer trabajar a sus hijos cuando deberían asistir a la escuela y a engrosar finalmente nuestras horadas medicinantes y ingresante por último en esos asilos para ciegos, tuberculosos, ancianos, etcétera, que van multiplicándose en nuestro país. Es decir, precisamente la visión del Fígaro aparecerá también en el libro de la Verde y el verano de los padres. Estamos ante una generación que se nunca sumirá en la tierra, en la vida miserable del campesino. Sobre la generación del 30, afirma Concha, el año 1900 es el centro de aproximación en el nacimiento de estos autores. No fue una generación favorecida por las circunstancias, el medio y el momento, pero a pesar de estas limitaciones, se distingue por sus valiosas individualidades en los diferentes aspectos de la cultura, pedagogía, política, historia, ciencias naturales, poesía, crítica literaria, investigación. Más adelante define el dilema de dicha generación y sostiene que es una generación que mira dos cosas en su mano y se pregunta lo que ha de perder en la que deja atrás y lo que puede esperar de la que tiene delante.
Recordemos que una primera generación de intelectuales nacido bajo el gobierno estadounidense. Por tal razón, la importancia de la revista Índice, revista como bien la Concha, se hizo voz del dilema por su respuesta: ¿somos o no somos? ¿Qué somos y cómo somos? Interrogaciones surgentes del encuentro de civilización, de orden de vida, y esta generación que como lucha, desplazamiento, nostalgia por lo que se pierde, o defensa de lo que sobrevive. Igual importancia cobra la fundación del Departamento de Estudios Hispanos en 1927, el cual, cito, abrigó el estudio de la cultura extranjera por los cursos de profesores visitantes que contribuyeron a la formación definitiva de muchos de nosotros. En la cuentística de la siguiente generación de escritores que, según nuestra escritora, nacieron entre 1911 y 1929, ya no está presente la naturaleza, porque el campesino, todavía miserable y desempleado, está en la ciudad. En efecto, es una generación que fue testigo de la Segunda Guerra Mundial, de la industrialización, de la migración del campo a la ciudad y luego a la ciudad de Nueva York, y de la guerra de Corea, entre otros tantos sucesos. Sobre ello, subraya Concha, el signo de su conciencia artística es la expansión en temas y recursos y la incorporación de pensamientos social y político universales. Sus personajes son el conductor de camiones, el veterano inválido de la guerra inútil, el brillante obrero jíbaro de Nueva York, el negro adulto o niño, la prostituta y hombres y mujeres implicados en la gestión del Partido Nacionalista de Puerto Rico en el clima que lo desenvolvió de la. Igual importancia para las letras puertorriqueñas tiene su libro Figuración de Puerto Rico y otros estudios publicados en 1958. En él, parte del paisaje y los recuerdos de la ciudad de San Fernando para rendirle un homenaje a Loras Rodríguez León. Continúa con un autorretrato en la autocrítica de Pedreira, con una biografía en 4 tiempos de Ana Joaquín Duprey, con las aventuras de Alonso Ramírez, con Abelardo Díaz Alfaro, la expresión puertorriqueña, con los cuentos de René Marqués y con la isla ignorada de Luis Hernández Aquino, entre otros. No quiero concluir sin aludir la importancia de Concha Meléndez al quehacer literario y las generaciones que le siguieron. Gracias a ella se fundó la primera cátedra de la literatura hispanoamericana en Puerto Rico y fortaleció el Departamento de Estudios Hispánicos con su cátedra y su gestión como directora del departamento. Y gracias a la Biblioteca Nacional y al Premio Concha Meléndez, honramos la memoria de una de las letradas más importantes de la historia de las letras puertorriqueñas e hispanoamericanas. De más está decir que esto ha sido para que comentaba hace un ratito, cuando me hace la invitación y me dice, es un día que no, de Concha y para de Puerto Rico. Pero de repente me veo sentada con 5 volúmenes de 800, 900 páginas cada uno. Cuando yo comienzo, yo digo, ¿cómo lo hago? Es posible. Literalmente hubiese estado semanas tratando de analizar la obra de Concha, una mujer tan erudita y tan exquisita, y es sumamente un orgullo, ¿verdad? Una puertorriqueña que reciba que nada más y nada menos que Gabriela Mistral, como una de literatura, le entregué a Pablo Neruda, que era otro premio Nobel de literatura, su estudio sobre la obra de Neruda, y que Neruda le diga, ahorita después paso por su María Salud, con tanta, ¿verdad? Con tanto cariño, tanta admiración de parte y parte. Le encanta decir que de verdad para mí es un placer. Ustedes tengan que comentar. Ahora
Vamos a continuar con el conversatorio. Ahora le presentamos al profesor Oscar Dávila del Valle, que se va a comunicar con nosotros vía Zoom, porque bueno, lamentablemente lo sacó el COVID y no puede estar con nosotros personalmente como él, que es efectivo. Pero gracias a la tecnología, ¿verdad? Pues lo podemos tener. Así que cuando me indiquen. Gracias. Oscar, cuando puedas, haz al aire. Profesor. Ya, Oscar, estamos. Haz al aire. ¿Escucha? Sí, escucho. ¿Escuchan ustedes? En vivo y a todo color. Adelante. Ah, gracias. Es que como no tengo imagen yo en la pantalla, pues no puedo. O sea, de hecho no veo nada en la pantalla. Perdonen. Estaba mirando en otra computadora que se está transmitiendo también. Bueno, buenos días. Me excuso por no estar ahí. Mis deseos eran estar ahí. No solamente por el sitio y las personas, sino por lo que significa este tipo de actividades. Cuando Santia me llamó inicialmente, como mi trabajo del 2014 era un trabajo sobre la expresión americana de José Lezama Lima, una colección de ensayos que él publica en el 1957, yo pensé que lo más apropiado era que yo tratase de relacionar el trabajo de Concha Meléndez con el de Lezama Lima. Y me di a la tarea, día tras día tras día, de buscar esa relación y también específicamente comentarios que Concha en sus ensayos hubiese hecho a Lezama, ¿no? ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando noto que hay unos ensayos donde Concha Meléndez menciona, por lo menos uno, donde menciona a Lezama Lima como cuentista, no como ensayista ni como poeta, pero también esa maravilla que voy descubriendo de los temas que tienen en común, a pesar de que ellos, como explico acá en mi trabajo, pues no se encontraron. Yo he titulado esto Concha Meléndez en La Habana, acercamientos y distanciamientos no tan imaginarios entre Concha Meléndez y José Lezama Lima. Comienzo con dos citas, una de Lezama y una de Concha Meléndez. De Lezama Lima, en Introducción a los Vasos Órficos, dice: dichosos los efímeros que podemos contemplar el movimiento como imagen de la eternidad. Y de Concha Meléndez, un pasaje del ensayo La Juventud en Juan Marinelo,
que es un ensayo de 1931, y dice: la obra poética puede o no hacerse en verso, pero si es verdadera, tendrá siempre un elemento sutil, inseparable. Ese elemento no está ni en la técnica ni en el pensamiento, sino en la manera de pensamiento. El pensador se distingue del poeta en que aquel sabe lo que dice y éste dice cosas divinas sin saberlo. Primera parte, preámbulos. He querido usar como subtítulo de esta locución lo que Efraín Barradas llamó en un momento un motivo que tal vez podría convertirse en un método. En el Congreso Internacional sobre Julia de Burgos, convocado por el Ateneo puertorriqueño en el año 1992, él tituló su participación Un encuentro nada fortuito de Julia de Burgos y Frida Kahlo, y que describía de acuerdo con los siguientes elementos. Por supuesto, sé que tal reunión nunca se dio, o que al menos no tenemos evidencia que sugiera que se haya dado. Sin embargo, esa reunión que no se dio nos puede ofrecer materiales hasta para atisbos críticos que nos puedan ayudar a entender mejor las obras de ambos. Comienzo entonces estableciendo que Concha Meléndez y José Lezama Lima nunca se conocieron personalmente. Ellos, a pesar de estar unidos por el permanente motivo de llegar a identificar algún conjunto de temas, estilos, características e imágenes con los que querían describir la unidad en el origen, los procesos históricos y el desarrollo cultural y espiritual de nuestra América. Por ello, como bien sugiere Barradas, esa reunión que no se dio me va a servir precisamente para identificar una serie de motivos temáticos compartidos. En el ensayo El cuento en Cuba y Puerto Rico, estudio de dos antologías que forma parte de literatura de ficción en Puerto Rico, cuento y novela, aparece la única mención directa que he logrado identificar que Concha Meléndez hace de un texto de Lezama Lima. Al comentar la antología publicada por Salvador Bueno, Antología del Cuento en Cuba, que es una antología de 1953, escribe, y podemos suponer que coincide con la apreciación del ensayista, crítico e historiador, cuando sobre Lezama dice lo siguiente: el cuento fantástico llega a un enriquecimiento notable hacia 1940 con la obra de Enrique Labrador Ruiz, Alejo Carpentier y José Lezama Lima. José Lezama Lima, continúa escribiendo nuestra ensayista, crea lo fantástico en oriental atmósfera de Mil y una noches, contorsionadas y absurdas en su cuento El juego de decapitaciones. Cierro la cita. Este acercamiento me parece muy significativo por lo que supone. Durante ese mismo año en que aparece su antología, 1953, Lezama Lima publicaría su primera recopilación de ensayos, Analecta del reloj, con su coloquio con Juan Ramón Jiménez, que es un ensayo del 38 y que recoge en el 53 en esta antología. Así también varias de sus colecciones de poesía habían ya o aparecerían en la década del 40, ¿no? Enemigos Rumor, Aventuras Sigilosas, La Fijeza. Más importante aún, la revista Orígenes, como heredera de Verbum, de Escuela de Plata y Nadie Aparecía, se vería publicando desde 1944, perdón. Todo esto obviamente pues anterior a la aparición de esta antología. Hoy día es un acuerdo entre la crítica que con Juego de decapitaciones, como uno de los llamados 5 relatos de Lezama, y digo llamados porque también parece haber un acuerdo de que no sean realmente relatos porque no tienen la estructura tradicional del relato. Los otros serían Fugados, El patio morado, Para un final presto y Cangrejos y golondrinas. Asistimos a lo que se insiste en llamar como prehistoria de Lezama como narrador. Sin embargo, en ellos puede ya notarse un asomo de la prosa poética en experiencia barroca que florecería como estilo y como concepto en su obra madura.
La relación con La Habana se había iniciado muchos años antes y sigue perdurando póstumamente. En Jorge Mañach y la inquietud cubana, uno de los ensayos de Signos de Iberoamérica, Concha Meléndez escribe lo siguiente: en el verano de 1930, apetencias ya irreprimibles de estudiar en su propio ambiente la realidad hispanoamericana me llevaron a La Habana. Cierro la cita. Recientemente, con fecha del 28 de enero del 2022, Caridad Atencio, investigadora y miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios Martianos, nos recuerda sobre la trascendencia de esta cercanía. Bajo el título de Concha Meléndez, García Marús y Schulman, obviamente Iván Schulman, reflexionan sobre los versos libres, ese es el título de Atencio. Escribe Atencio lo siguiente: una escritora puertorriqueña da a la luz en el archivo José Martí, correspondiente a enero-abril de 1943, un breve ensayo con el nombre de Versos Libres de José Martí. Cierra la cita. Señala ella que el trabajo de Concha Meléndez comienza con una afirmación que describe como de atrevida, pero certera. Dice: al frente de estos versos, Martí escribe una declaración estética a la cual el análisis crítico tiene poco que añadir. No sé si a través de lecturas o por adivinaciones de su pensar metafórico, Martí llega a aceptar la tremenda ley kármica de los budistas. Esto de la ley kármica de los budistas va a ser fundamental en lo que sigue. Esa primera visita de 1930 fue rememorada en el estetismo de Enrique José Barona, publicado en el número 21 de la revista Índice del 1930, en donde Concha Meléndez señala: en su casa del Vedado, refiriéndose a Enrique José Barona, el maestro me recibió vestido de blanco y con acento firme y claro, me habló durante 1 hora. Sus palabras versaron sobre problemas raciales en la América española, su interés psicológico por todo lo que atañe a la voluntad, su admiración por los ensayistas ingleses y su amor agradecido a Santo Domingo, que hizo sesión de héroes a favor de Cuba. Al estrechar mi mano en la despedida, insinuó: será difícil que volvamos a vernos, ¿acaso? Pero lo visitaré muchas veces aún. Y añade: acabo de visitarlo en sus libros. Cierro la cita. Podemos suponer que a ese viaje corresponde también su encuentro con Juan Marinello, cuando nos describe las conclusiones alcanzadas en un ensayo inédito de quien llegaría a ser rector de la Universidad de La Habana. Después del triunfo de la fase armada de la revolución, nos dice lo siguiente Concha Meléndez: sabe que el poeta de hoy no puede sustraerse a su época. Esta es una de las conclusiones a que llega en su ensayo inédito El hombre de hoy y lo nuevo objetivo, que me resumió en una conversación amable hace apenas 4 meses. Ese es un escrito que aparece en el 1931, por lo que uno podría inferir, como les decía, que se da ese encuentro también en esa visita de finales de 1930. Sin embargo, la relación más duradera y permanente fue la que tuvo con Jorge Mañach, catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana y editor de la revista Avance y del grupo generacional que llevó ese nombre. Miembro del grupo minorista y de la llamada Protesta de los 13, participó Mañach políticamente de los movimientos revolucionarios en contra de los presidentes Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En una carta de Mañach del 13 de enero del 31, fíjense que es más o menos el mismo periodo, podemos notar la multiplicidad de artistas que siempre tuvo esta relación, de aristas, perdón, que siempre tuvo esta relación. Mientras le agradece a la puertorriqueña su envío de la moral social y las lecciones constitucionales de nuestro Eugenio María de Hostos y de su semblanza crítica de Barona, le escribe Mañach lo siguiente: la mejor conciencia cubana le ha agradecido particularmente ese juicio, ahora que Barona representa como nunca
el anhelo de dignidad pública y privada en que nos debatimos contra un estado de verdadero encallanamiento político. Cierro la cita. Inmediatamente comienza a anunciarle Mañach de sus intenciones de abandonar el país para irse a enseñar a alguna universidad americana. Sabemos que el último de sus exilios fue en San Juan, en donde a los 8 meses le sorprendió la muerte en junio de 1961. Durante ese tiempo, escribió y dejó incompleta su teoría de la frontera, que Concha Meléndez, de hecho, prepara y prologa para su publicación en la editorial de la Universidad de Puerto Rico. El prólogo de ese volumen póstumo del filósofo cubano lleva el título de Jorge Mañach en su última frontera, que es un escrito de 1969, que más adelante comentaré. Debo admitir que esta estrecha relación humana y conceptual con Jorge Mañach y Juan Marinello pudo haber sido motivo de cierto alejamiento, por eso lo llamo en el título distanciamiento, entre Concha Meléndez, Lezama Lima y el Grupo Orígenes. Para los estudiosos de la obra del poeta cubano, es muy conocida la controversia entre Lezama y Mañach a fines del 49, a través de la revista Bohemia, controversia en la que eventualmente también van a participar Cintio Vitier. Hay unas cartas entre Cintio Vitier y doña Concha, Luis Ortega y Manuel Minor Díaz en favor de Lezama y del Grupo Orígenes a través de Prensa Libre y del Diario de la Marina. Este desencuentro entre Lezama y Mañach se originó a partir de la dedicatoria de Lezama al regalarle a Mañach una copia del poemario La Fijeza, que llevaba estas palabras: para el doctor Mañach, a quien Orígenes quisiera ver más cerca de su trabajo poético, con la admiración de José Lezama Lima, agosto de 1949. Otro tanto, y con una dedicatoria similar, había hecho Cintio Vitier con su antología 10 poetas cubanos. En el primero de los artículos, el arcano de cierta poesía nueva, carta abierta al poeta José Lezama Lima, Mañach va a acusar a la nueva generación de poetas, los del Grupo Orígenes, de desconocer totalmente las aportaciones vanguardistas del minorismo, al que habían pertenecido tanto Mañach como Marinello, y el de la revista Avance. Permítanme una instancia adicional que debe corresponder a esta visita también, del 1930. Cecilia Arnaldi de Olmeda, en su tesis doctoral, Concha Meléndez, Vida y Obra, esa es la tesis doctoral en el 72 se publica, advierte cómo nuestra crítica en ese mismo año de 1931, al comentar el poema Y habló la Esfinge de María Villar Buceta, introduce la siguiente hermosa descripción. Dice doña Concha: este poema, Y habló la Esfinge de María Villar Buceta, es fuerte y cristalino como la arquitectura de las cuevas de Bellamar. Cierro la cita. A mí me parece eso una frase maravillosa. Es una imagen que se refiere al alcázar subterráneo de las cuevas de Bellamar en Matanza. El poema de la poeta cubana, también periodista y bibliotecaria en la Biblioteca Nacional, aparece en su única colección Unanimismo de 1927, el mismo año en que también fue ella una de las únicas 2 mujeres firmantes del manifiesto del grupo minorista. Si hemos ido tejiendo los hilos que quise presentar en este preámbulo, creo que podemos identificar al menos 2 temas que como motivos, más que distanciar, acercan al cubano con la puertorriqueña. No es de extrañar, por ejemplo, que Cecilia Arnaldo de Olmeda en su tesis doctoral también proponga que, cito, a nuestro juicio, la escritora ve en el arte, la religión, la literatura y la toma de tierra la múltiple dimensión en que el individuo americano necesita buscarse y encontrarse. Son esos los elementos que quiero destacar en lo que sigue. La preocupación por definir en qué consiste la posibilidad de configurar una identidad hispanoamericana a través del arte y la literatura, y la importancia que para ello tendría una imagen, la imagen de la isla. Parte 2. Espíritu de la identidad hispanoamericana.
En sus 6 ensayos en busca de nuestra expresión, Pedro Enrique Ureña, en 1928, propone lo siguiente: para entender una cultura es necesario captar las secuencias de los estilos. Veamos cómo, de alguna manera, Concha Meléndez y Lezama Lima coinciden con esa estrategia. Según Augusto Arias, ensayista y crítico ecuatoriano, en el tema de nuestra expresión, conferencia que aparecería publicada en Figuración de Puerto Rico y otros estudios, aparecen 3 categorías de escritores que estudia Concha Meléndez. Cito: los viajeros venidos de tierras extrañas, los empeñados en descubrir lo general y lo peculiar de nuestra expresión, y los que han logrado descubrir el oculto tesoro dándole perdurabilidad. Cierro la cita. Resulta ser una perspectiva constante en su empeño por alcanzar el ideal de unidad latinoamericana y de interpretar el modo de ser del hombre y de la mujer hispanoamericanos. Es también el punto de partida para resolver la vieja pugna entre lo universal y lo propio. Tan temprano como febrero de 1931, en el ensayo que hemos mencionado, La juventud de Juan Marinelo, escribe doña Concha lo siguiente: hemos asimilado las esencias europeas, no cerramos ya las ventanas que miran al exterior, mas el afán universalista ha de completarse con la atención a lo nuestro. Eso aparece en Índice en el 1931. Algunos años después, en 1937, como parte de su coloquio con Juan Ramón Jiménez, Lezama, de hecho, presenta con una preocupación similar al poeta de Moguer su idea sobre la posibilidad de una llamada teleología insular. Consistiría esta teleología insular en establecer una sensibilidad espiritual desde donde se pudieran configurar los orígenes y las rutas de evolución de una identidad cubana particular, y que a su vez pudiese constituirse como el fundamento para lograr insertarla de forma distintiva en la cultura universal, que es obviamente para esa generación del 30 en Puerto Rico una preocupación central. Quiere decir entonces que aquella presencia de Juan Ramón y Zenobia en La Habana entre el 36 y el 39 había despertado en aquel cubano de tan solo 27 años, al igual que en los demás miembros de su generación, la necesidad de buscar una expresión poética desde la cual pudiese nacer un modo diferenciado de presentarse ante el mundo. Esta preocupación apunta hacia lo que años después serían los objetivos y propósitos filosóficos literarios que le van a servir de orientación al grupo de la revista Orígenes. Según podemos leer en el archivo que publica Iván González Cruz, el mismo Lezama, años más tarde, va a declarar en una entrevista que la primera motivación de esa teleología insular era, cito, oponer una nueva fe frente al pesimismo reinante de la época. Y añade: en la raíz del grupo de pintores, músicos, escritores, estaba implícito en todos ellos la tendencia a la universalidad de la cultura, a la búsqueda de nuestro paisaje. No se puede olvidar que esta fue una época de un gran pesimismo y yo me creía obligado a levantar el mito de la insularidad en mi coloquio con Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, no debemos pensar que para Lezama, y pienso que para doña Concha tampoco, el rescate y definición de esa finalidad insular estaba establecida de antemano como un telos o una finalidad que fuese ineludible. En acuerdo con los demás origenistas, no pretendía Lezama elaborar una filosofía de la historia en el sentido de una total evolución unilineal, ni una poética que explicase los detalles del ejercicio literario. De hecho, lo que los unía como generación era una particular interpretación de la imagen en el espíritu y en la conciencia de la evolución histórica. Según Ilemar Champi, en su ensayo introductorio, a la que habría que considerar, pienso yo, como la edición definitiva de la expresión americana, la colección de ensayos que yo analizo en mi texto, y es una colección de ensayos del 57, dice Ilemar Champi: esta es una visión que no descansa en la descripción de una progresión evolutiva causal,
sino en el contrapunteo creado por la ficción del sujeto a través de la imagen y no por una exposición objetiva de los hechos que definen al ser americano. Este contrapunteo, cubanismo de contrapunto, y que tiene estos antecedentes obvios en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que publicase Fernando Ortiz en 1940 y que en ocasiones también Concha ha comentado, no es tan solo elaboración de una metodología historiográfica, sino también un recurso importante como teoría y práctica del barroquismo americano, al igual que una metáfora desde la que se pretende articular el mestizaje en América. Esta relación con Fernando Ortiz no es casual. Su presencia en la llamada protesta de los 13, también, igual que Mañachi Marinelo, su participación en el grupo minorista y la postura que revela en su conferencia publicada La decadencia de Cuba de 1923, son solo algunas de las señales por las que se le identificaba como uno de los miembros de aquel grupo de intelectuales de la primera generación republicana que se había planteado como tema el de la búsqueda de los fundamentos para definir la identidad de la nación cubana a partir de su más reciente resurgimiento, en el 1902. Pertenecía también al grupo de teóricos que reconocía que esa identidad no podría establecerse a partir de la idea de una esencia que se alcanza como el resultado de una secuencia de procesos. Por el contrario, pensaban que tendría que ser a través del encuentro dialógico de la multiplicidad de elementos que la componían. Para Lezama, la historia solo adquiere sentido como parte de un sistema poético. Para el pensador cubano, así como para el grupo de orígenes, la poesía se constituyó como medio de configuración y conocimiento de la historia. En su ensayo, titulado 26 de julio, Imagen y Posibilidad, dice Lezama, la imagen es la causa secreta de la historia. Nos dice también, ya que estar despierto en lo histórico es estar en acecho para que ese zumbido de la posibilidad no nos encuentre paseando intocado por las moradas subterráneas, por lo infrahistórico, caprichoso y errante. Voy a pasar más adelante, ¿no? Pienso que no es muy difícil notar las tangencias entre Concha Meléndez, Lezama y Fernando Ortiz. La historia cultural de América requiere de lo que podríamos llamar un nuevo y más grave causalismo, que en ocasiones podríamos identificar como contrapunto animista y en otros como de espacios contrapunteados por la imagen. Perdón. Parte 3. Islas, la imagen, mística, geografía y poesía. Luce López Barat, en su Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas, libro que ella recopila y edita en el 2013, comenta lo siguiente. Los descubridores y los cronistas de Indias, atónitos ante las islas de Esmeralda y de Primavera Perpetua que se ofrecían ante sus ojos, no tienen palabras para describir su nueva experiencia. Respaldados por la magia literaria, hallan un nombre para nombrar lo innombrable y lo acuñan como mantra del misterio. Han llegado a las ínsulas extrañas. Cierro la cita. Añade que San Juan de la Cruz usurpa a su vez la frase marina para calificar otra tierra incógnita que alude al misterio de las epifanías de Dios a unas ínsulas extrañas trascendidas. En la hermosa y detallada introducción que escribe para su edición de Concha Meléndez, La llama y el viento, escritos dispersos. Eso es una edición de Miguel Ángel Náter, a quien pienso que hay que agradecerle mucho en términos de la recuperación de la obra inédita de Doña Concha. Náter cita las siguientes palabras que aparecen en algunos recuerdos autobiográficos, que es un manuscrito de Doña Concha inédito del 79. Despertó mi alma a buscar la trascendencia de lo visible a lo invisible.
La vibración eterna que llama a toda la humanidad a su destino como parte consciente y expresiva de lo que debemos ser. Cierro la cita. Es nuevamente Cecilia Arnaldi Olmeda en su tesis doctoral, Concha Meléndez, Vida y Obra, quien nos advierte cómo, en palabras de Concha, de niña, era sacudida, dice ella, por la presencia de lo invisible, en visiones que captaba con mis ojos físicos, no con mi imaginación. Para Arnaldi, esa sería simultáneamente la causa de su atracción por el fervor místico, como de su evolución hacia el cristianismo práctico, Unity. Un hilo de espiritualidad, así lo llama, que se había manifestado en su ensayo, Amado Nervo, de 1926. Un amor al misterio de la vida, una nostalgia por el infinito. Cierro la cita. Sin embargo, aclara doña Concha que no puede confundirse lo místico con lo religioso. Lo místico, nos dice, es una actitud individual y, siguiendo al filósofo estadounidense William James, afirma lo siguiente: el valor final de los místicos está en sus obras escritas. Cierro la cita. Esta inclinación de nuestra crítica puede notarse muy temprano en su vida y en su obra. En el poema Post-Umbra, incluido en su poemario Psiquis Doliente, de 1923, Concha Meléndez coloca como epígrafe los últimos versos de la Canción de las Antillas de Luis Llorens Torres. Dice el epígrafe que ella usa: las Hespérides seremos las Antillas, cumbre y centro de la lengua y de la raza. Vamos a traer un momento a nuestra memoria algunos de los versos inmediatamente anteriores del poema de Llorens. Dice así: somos las Antillas, hijas de la Antilia fabulosa, las Hespérides amadas por los dioses, las Hespérides soñadas por los héroes, las Hespérides cantadas por los bardos. Tal como puede verificarse fácilmente, Antilla o Antilia es una isla mítica que quedaría en algún lugar indeterminado hacia el oeste de España. También se ha relacionado con una de las Islas Afortunadas o Islas de los Bienaventurados, espacios que, según el mito, está resguardado para las almas virtuosas. No debe, sin embargo, interpretarse como manifestación de algún tipo de determinismo geográfico. En su Jorge Mañach, en su Última Frontera, el prólogo que hemos mencionado, que escribe para su edición póstuma del texto de Mañach, Teoría de la Frontera, advierte doña Concha que el filósofo cubano tiene una pregunta básica como punto de partida. Pregunta doña Concha, citando a Mañach: ¿tienen las islas, por ser islas, un distinto repertorio de posibilidades históricas o un peculiar destino? Ella inmediatamente contesta: Mañach no cree en el determinismo geográfico. Y hace aquí una declaración que se repetirá en otros pasajes de su estudio. No es la geografía sola la que engendra la historia, es el hombre quien engendra la historia en la geografía. Cierro la cita. Continúa un pasaje que, de hecho, cuando lo leí, yo dije, pero esto lo pudo haber escrito Lezama. Dice doña Concha: la carencia de fronteras de una isla en el estricto sentido geográfico, se está refiriendo de nuevo al libro de Mañach, ya que su vecindad inmediata es el mar, más la abundancia de costas hacen que toda isla sea una frontera potencial, dice Mañach. Una isla es toda poros. Cierro la cita. En una de las anotaciones en el archivo de José Lezama Lima, el poeta cubano dice haberle presentado a Juan Ramón el problema de la teología insular, y ante la sorpresa del de Moguer añade el habanero: yo desearía nada más que la introducción al estudio de las islas sirviese para integrar el mito que nos hace falta. Pero entonces aclara: insularismo tiene que entenderse no tanto en su acepción geográfica, la misma aclaración que hace doña Concha al texto de Mañach,
que desde luego no deja de interesarnos, dice Lezama, sino sobre todo en cuanto al problema que plantea en la historia de la cultura y aún de la sensibilidad. Cierro la cita. Al momento, el habanero introduce su idea de la transformación de la geografía, naturaleza, en paisaje, a través de la actividad de lo humano. Parte de la premisa de que para poder contrarrestar la exclusión de América de la historia universal se debería mostrar cómo en nuestro continente el espíritu se hace presente en la naturaleza al transformarse en paisaje. A su vez tratará de justificar la posibilidad de trascender la aparente separación vida, naturaleza, cultura a través de sus conceptos de espacio gnóstico y sobrenaturaleza. Pienso también, en ello trabajo en estos días, que el contacto de ambos, Concha Meléndez y Lezama, con María Zambrano, podría ser determinante para esclarecer esta interpretación. Hay un ensayo que escribió doña Concha sobre María Zambrano en el 1940 y una carta que María Zambrano le escribe a doña Concha. Sabemos que al regresar a La Habana después de una estancia en París, la filósofa española ofreció un ciclo de 3 conferencias sobre la mística de San Juan de la Cruz. De otra parte, Moreno Sanz identifica en 2008 entre los escritos de finales de los años 30 títulos directamente relacionados como lo son Los místicos y la mística, Historia y revelación, Poesía e historia y La imposibilidad de la palabra. Como vamos a ver, hay una estrecha relación con unos ensayos también de doña Concha. En el número 20 correspondiente al año 48 de la revista Orígenes, la filósofa española había publicado su ensayo La Cuba Secreta. Está pensado inicialmente como una reseña de la publicación de la antología que hemos mencionado, 10 poetas cubanos, que había sido el motivo de la discusión entre Lezama y Mañach, que yo, aunque no he encontrado el detalle, tendría que suponer que por la relación de doña Concha con Mañach, pues la tiene que haber conocido. 8 años antes, en 1940, Zambrano había dado a la luz también en La Habana y en Puerto Rico su ensayo Isla de Puerto Rico, Nostalgia y Esperanza de un Mundo Mejor, curiosamente dedicado a los recién casados Luz Martínez y Jaime Benítez, rector de la universidad en ese entonces. En estos dos textos, el simbolismo de la isla está dotado no tan solo de profundas significaciones místicas y filosóficas que provienen del canto espiritual de San Juan de la Cruz, al igual que de la literatura medieval, tal como lo asegura Kevin Cedeño Guillén, sino también de los cronistas de India, como hemos mencionado, y de la particular lectura que la filósofa española propone de la filosofía antigua. Tengo aquí una sección donde hago una incursión a la definición de la mística, la dejo afuera, ¿no? Esta función para Lezama germinal de la naturaleza, vuelta a paisaje, es también una constante en algunos de los miembros de Orígenes. En lo cubano, en la poesía, Cincho Vitier demuestra cómo desde el espejo de paciencia de Silvestre de Balboa, la poesía cubana está dominada por el tema de la visión paradisíaca y arcádica de la naturaleza de las Antillas. Para Lezama, entonces, ese tema de la teleología insular sería motivo de la imaginación americana, desde donde podría comenzar a comprenderse el devenir de su producción cultural. Hay que tomar en cuenta que en este contexto el concepto de mito es usado en una doble afección, en la de su relación con la fábula, según la presenta Aristóteles en su Poética, y en la de explicación y sentido de la realidad. Ha sido para mí, unas palabras finales, una dulce revelación, el ensayo de Limari Rivera Ríos, del Departamento de Estudios Hispánicos, que titula Patria, Infancia y Poesía, Francisco Matos Paoli, la poesía para la infancia y la valentía de la ternura. Advierte Rivera Ríos que en una nota editorial a Raíz y Ala, antología poética de Francisco Matos Paoli,
Luis de Arrigoita certifica que Isla para Niños se había concebido hacia 1945. Nos evoca la voz del poeta en Raíz y Ala, título en el que nuevamente se quiere evocar esa tensión del doble eje. Hace falta volver a la inocencia, caer de la nada, sostenerse en un hilo, volcar en los ocasos, los puños encendidos hasta que la rosa sea estrella, hasta que la estrella sea rosa. Más adelante, en el comentario que presenta Juan Martínez Capó, que también pienso que pudo haberlo escrito cualquiera de nuestros dos poetas, tanto Lezama como Concha. El centro del poema, refiriéndose a Isla para Niños, es un método estructural. Se va construyendo el libro en la medida en que se alían poetas y niños para ir levantando a la par la idea de la isla. Al crearse la tierra con sus elementos físicos y espirituales, se va a la vez formando el verso y a la larga se equiparan ambos conceptos. Isla, libro, en un todo, poesía. Pienso que con estas anotaciones debe servir mi alocución de esta mañana para tomar conciencia de que en este año, en el 40 aniversario de la muerte de Concha Meléndez, queda todavía mucho que estudiar y mucho que rescatar y que decir sobre nuestra crítica y ensayista. Ese debe ser, a fin de cuentas, el compromiso de todas y todas los que estamos aquí. Muchas gracias. Yo no los veo a ustedes, lamentablemente. En eso ha sido. Tengo en mi pantalla, sé que me ven. Sí, Porque fui a la otra computadora y abrí la transmisión por Facebook y sé que me ven, pero yo en mi pantalla lo que tengo es las siglas Zoom. Pero bueno, si hubiese preguntas, ¿no? O comentarios, pues con mucho hay una gusto. pregunta, Oscar. Sí. Santia, si puedes repetirme la pregunta, porque es que no la oigo. Te voy a poner el micrófono arriba para que la puedas escuchar. Y ustedes perdonen, es que yo le decía a Santia, el martes di positivo a COVID y me pareció una imprudencia presentarme allí, aunque tengo una versión menor, ¿no? Como dicen. Pero era una imprudencia presentarme ahí. ¿Tú escuchas, Oscar? Sí, escucho. ¿Escuchas a Leila? Estoy escuchando, sí. Ah, hola, ¿me oye? Le oigo, sí. Me gustaría saber el título de un escrito que citó de María Zambrano Ajá. sobre los 10 escritores cubanos. Que nos repita ese título ahí. Ah, sí, ese título es eso aparece, te digo ahora inmediatamente, pero no, no sé de memoria. Es un ensayo que publica Zambrano, de hecho lo publica primero en Puerto Rico y, perdón, en Cuba, y después lo publica en Puerto Rico, ¿no? Lo estoy buscando aquí. La Cuba secreta, en el número 20 del año 48 de la revista Orígenes, La Cuba secreta, ¿no? Ahí ella comenta la antología de 10 poetas cubanos, que es la que había publicado Cintio Vitier ese mismo año, en el 48.
y que a su vez es la que sirvió de, digamos, de punto de partida para la discusión un poco acalorada que se da entre Lezama y Mañach. Y entonces, claro, me estuvo interesante porque, pues claro, por la cercanía no solamente al tema, sino por la cercanía que existió siempre entre Mañach y Doña Concha, pues me pareció que por esa ventana también podría encontrarse otras relaciones. Por eso digo al final que yo creo que todavía hay una gran cantidad de ensayos y de materiales inéditos de Concha Meléndez, que más allá de las dos ediciones, la de Cordillera y la del Instituto, que existe de llamadas de obras completas de Doña Concha, tiene que haber una gran cantidad de otros materiales que nosotros de alguna manera deberíamos comprometernos con rescatar y de hecho pues publicar esa obra, ¿no? Pero de nuevo, a su pregunta es, el ensayo se titula La Cuba Secreta, está en Orígenes y hay una edición de la obra de Zambrano en la que se recogen todos los artículos y ensayos que ella publicó reunidos por la imagen de las islas. ¿Verdad? Y ese pues posiblemente es uno de los más importantes, ¿no? Me parece a mí. Ese es de la Cuba Secreta, porque ahí Zambrano hace un comentario donde señala específicamente que Cuba viene a ser, específicamente La Habana y refiriéndose a los poetas del grupo Orígenes, viene a ser una especie de nacimiento antes del nacimiento. Es el concepto que ella utiliza. Claro, eso en María Zambrano tiene un sentido no solamente místico, sino que en la perspectiva desde lo que es su filosofía y su análisis del racionalismo y del conceptualismo, más bien su crítica, pues es un acercamiento a lo que resulta ser sus conceptos básicos, ¿no? Y a mí me pareció que también es algo que debe, por eso fue que esto lo recalqué, que en un sentido muy parecido aparece utilizado en el comentario que doña Concha hace sobre Mañach. Y me estuvo muy curioso que según fui leyendo, ¿no? Claro, yo no soy un especialista en doña Concha, ni mucho menos. Esto que yo les estoy mostrando o les estoy leyendo es lo que yo he recogido desde el momento en que Santia me llamó y yo le dije a ella, bueno, pues esto es lo que yo me interesaría hacer, ¿no? Ahora, sí me está interesante como una postura de que esta parte religiosa, mística de Doña Concha no está o no debe considerarse en el momento de analizar la obra ensayística crítica sobre Hispanoamérica, ¿no? Y a mí me parece que de alguna manera Doña Concha ya se había acercado a esto en el primero de sus escritos y de hecho irá apareciendo paulatinamente de ahí en adelante, especialmente en los ensayos de la década del 30, especialmente 30, 31, 32, que son los ensayos que aparecen en Índice, donde ella entonces aborda pues a Mañach y a Marinello, ¿no? Así que yo creo que todavía hay mucho que mirar en esa dirección, ¿no? No sé si contesto su pregunta. Completamente le agradezco su aclaración y toda esta luz que nos está dando sobre contra de este grupo internacional, porque hace
falta, ¿verdad? No, Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Ok, bueno, a nombre de la directora que se tuvo que excusar porque tuvo que salir a una entrevista, la profesora Hilda Teresa Ayala, le damos las gracias en lo personal de todo mi corazón a la doctora Rebeca Frankie Rosario, Rebeca, y al profesor Oscar Dávila, gracias porque rápido me dijeron que sí, yo fui la culpable, ¿sabes? Yo lo llamé y rápido me dijeron que sí, me dijeron para la biblioteca todo lo que sea, y sobre todo para la memoria, ¿verdad? Para poder recordar a doña Concha Menéndez, que verdaderamente es la que nos ha traído hoy aquí. Así que yo le voy a entregar estos regalitos y de verdad se los guardo para cuando él quiera venir aquí a la biblioteca. Porque él quiere que Sí, yo de hecho seguramente paso. Para Rebeca y este otro es para buscar. Aquí hay unos regalitos de parte de la biblioteca nacional. Ha sido un placer estar aquí y de verdad, Nadia, muchísimas gracias por haber estado aquí para compartir con Oscar también la Biblioteca Nacional en el país y hace falta mucho más como esta, porque tenemos que imitar a la época de Concha, donde había más reuniones, había más actividad y más compartir, literal, esa clase literaria que es tan importante, esa formación muchas gracias por estar presente, muchas gracias por la conferencia, maravillosa, no sabía tampoco lo de Concha con el grupo I, así que lo buscaré para aprender cómo ¿Quieres comentar algo, Carlos? Es que apenas entiendo lo que estás diciendo. El sonido. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí. ¿Escuchas? ¿Quieres comentar algo para irnos, para terminar la actividad? Ah, bueno, sí, obviamente yo creo, de alguna manera, claro, le doy las gracias a todos y todas los que están. Lamentablemente no puedo ver quiénes son esos y esas que están. Pero yo creo que lo fundamental en el caso de este tipo de actividad, como decía la compañera que había preguntado, es que tomemos conciencia de, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que Concha Meléndez todavía en ese comentario de Caridad Atencio, que es de enero del 2022, todavía se esté señalando la aportación de doña Concha, en este caso en la interpretación de Martí. Y entonces, claro, me estuvo interesante porque quiere decir que debe haber inclusive material escrito y publicado y no publicado de doña Concha, pues posiblemente en todos los lugares donde ella estuvo. Y entonces por eso digo, al final la tarea de recopilar el trabajo de Concha en un momento como este, ¿no? Donde básicamente sabemos que a todos se nos va la vida. Yo creo que la cultura nacional sigue siendo de alguna manera un espacio desde donde nosotros, pues claro, los que trabajamos con estos temas tenemos que localizarnos para precisamente, no solamente en el caso de Concha, en el caso de todos nuestros críticos, poetas, etcétera, en el campo de la cultura y la literatura, rescatar lo que han aportado porque son hitos de definición de identidad, ¿no? Así que le doy mucho le doy las gracias
la Biblioteca Nacional y el archivo, que me invitaron. Como le decía Santia, pues me siento muy apenado de no haber podido estar ahí. Ese era mi mejor deseo, pero también pues tengo que dar gracias a Dios que la versión del COVID que tengo pues es la más atenuada, aparentemente. Y nada, yo creo que ha sido un acercamiento que debería repetirse, no solamente con Doña Concha, sino también pues con muchos otros que de alguna manera casi están siendo ya olvidados por las nuevas generaciones. Gracias, me detengo porque si sigo, pues van a tener que pedirle a Santia que traiga el almuerzo. Bueno, muchas gracias. Tenemos la parte de atrás y lamentablemente por casi lo voy a perder. Antes de irnos, queremos recordarle continúan las actividades de la Semana de la Biblioteca. Mañana viernes, comenzando a las 9, vamos a tener a las 9, a las 10, a las 11 y a la 1. Vamos a tener recorrido en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, específicamente en la sala Otto, y también tenemos recorrido de la exposición, la codescendencia y su influencia en la sociedad puertorriqueña. Quiero decirle que esta exposición se hizo hasta el mes de octubre, perdón, de marzo, pero ha gustado tanto y me han llamado tanto los grupos de escolares y hasta de la misma universidad para que la extendiéramos, ¿no? hasta abril. Por eso es que todavía hasta esta semana está en exposición, que si gustan pasar, pues con mucho gusto les nuestro. Después a las 6 de la tarde mañana tenemos la actividad Jangueo en la Nacional. Vamos a tener diferentes actividades esta tarde, a jugar con juegos de mesa puertorriqueños, registro de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, World Wars con Adrián Barron, naipes y cuadernos de autores puertorriqueños de la editorial del ICP, Drive-Thru de Natalia Chaparro, y a las 7:30 finalizamos con la presentación musical de Mira. El sábado tenemos, y aprovecho que ella está aquí, en el archivo, tenemos una presentación de los 100 diaristas, que ha sido unas actividades que se han realizado durante todo este mes de abril, ¿verdad? Es el cierre, gracias por la aclaración, es el cierre, ahí a las 2 de la tarde. Vamos a tener la proyección Cuando los padres olvidan, conservatorio sobre la película con Ramón Almodóvar, Roberto Ramos Perea y Amílcar Tirado Hijo. Con eso se desarrolla esta semana de la biblioteca. ¿Algún comentario? Bueno, pues entonces que tengan buen día y disfruten de los escolares que tenemos para ustedes. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Gracias a ti y a todos.